El respeto al derecho ajeno es la paz. Su servidor Cristian Vite, tengo la oportunidad de hablarles de uno de los episodios más tristes que ha vivido el mundo entero. La Primera Guerra Mundial fue peor que cualquier otra guerra de la historia. En ella murieron más personas y se hizo más daño que nunca antes en un conflicto internacional. Las bajas de toda la guerra totalizaron más de 20 millones. La muerte llegó en formas brutales. Los hombres cegados por ametralladoras, destrozados por granadas explosivas, muertos en barcos mercantes y de guerra, torpedeados en el Atlántico, aplastados bajo orugas de la temible nueva armada que eran los tanques. La guerra también cobró su parte en la vida civiles. Los ataques aéreos causaron poco daño, pero como cada bando trató de bloquear los suministros del otro, millones de hombres debilitados durante años por la mala alimentación fueron víctimas de enfermedades. Inicialmente la guerra fue un atrevido desafío para los jóvenes valientes, pero hacia 1918 la guerra ya encerraba poco encanto para ambos bandos. Era una lucha cruel y enconada, sin embargo, al terminar produjo una sensación de regocijo en quienes por aventura no podían predecir el futuro. Al menos sus sufrimientos beneficiarían a la humanidad, pues pensaban que esta había sido la guerra que terminaría todas las guerras. A continuación, en este trabajo les hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial, los países que participaron en ella, sus causas, consecuencias, las batallas, personajes de la guerra, cómo se desarrolló la guerra y otras. Los países que participaron en la Primera Guerra Mundial fueron Alemania, Austria, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Rusia, Yugoslavia, Japón, Polonia. Causas: el desarrollo industrial y competencia neocolonialista generaron tensiones y rivalidades en un mundo en el que ya no quedaba nada por repartir a nivel de mercados y colonias. El nacionalismo se vivía en las grandes potencias y también en los pequeños países sometidos a los grandes, aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Chotek. Su verdugo fue Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio ligado al grupo nacionalista Mano Negra que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Francisco Fernando era el heredero de la corona austrohúngara después de la muerte de su primo Rodolfo de Habsburgo en 1889 y de su padre Carlos Luis de Austria en 1896. Su asesinato precipitó la declaración de la guerra de Austria contra Serbia. Las consecuencias: este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al Reino de Serbia y se involucraron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores en pocas semanas. Todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. Los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos. A nivel internacional desaparecieron los imperios de Austria, Hungría y Turco. Desaparecieron las viejas poderosas dinastías europeas. Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial. Gran Bretaña conservó la supremacía marítima y Francia aumentó su poder, luego de ver aniquilada a su tradicional enemiga. La guerra de 1914-18 ocasionó innumerables destrucciones y la muerte de unos 9 millones de personas. El proletariado de todos los países beligerantes fue la clase social que más rudamente tuvo que sufrir las consecuencias y en algunos países intentó apoderarse del Estado. Pero solo el Partido Comunista Ruso, dirigido por Lenin, consiguió sus propósitos. En otros países, las clases dirigentes pudieron aplastar los movimientos de revuelta de las masas populares. Paralelamente, la guerra aceleró los movimientos de liberación nacional. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial?
El 3 de agosto de 1914 era ya un hecho la Primera Guerra Mundial. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Edward Grey, se hallaba frente a su ventana de su despacho y veía sobre Londres el crepúsculo. Entonces pronunció unas palabras que se han hecho famosas. En toda Europa se apagan ahora las luces. Puede suceder que jamás volvamos a verlas encendidas. Su predicción se cumplió. La guerra que entonces empezaba significó la muerte de la vieja Europa, el final de los viejos tiempos, el desmoronamiento definitivo de una concepción del mundo. Esta guerra, que tendría que haber puesto fin a las guerras, dio origen a nuevos enfrentamientos, a nuevas guerras. El conflicto fue provocado en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Cuando el heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, cayó víctima de un terrorista serbio, pero como es natural, las causas de la guerra eran más profundas, consistían fundamentalmente en tres antagónimos. Primero, entre Alemania y Francia, en forma de una enemistad reactivada por la derrota francesa de 1871, de la pérdida de Alsacia-Lorena. Entre Alemania e Inglaterra, competencia en el terreno de la industria, de la política colonial y del rearme marino. 3. Entre Austria, Hungría y Rusia por el dominio de los Balcanes. El conflicto militar, que comenzó como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro y Serbia el 28 de julio de 1914, se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea. Cuando la declaración de la guerra austrohúngara se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914, finalmente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones, 28 de ellas denominadas aliadas a potencias asociadas, y entre las que se entregaban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos, lucharon contra la coalición de los llamados imperios centrales, integrada por Alemania, Austria, Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. La causa inmediata del inicio de las hostilidades entre Austria y Hungría y Serbia fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero del trono de Austrohúngaro, cometido en Sarajevo del 28 de junio de 1914 por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. No obstante, las causas profundas del conflicto remiten a la historia europea del siglo XIX, concretamente a las tendencias económicas y políticas que imperaron en Europa de 1871, año en el que fue fundado el Segundo Imperio Alemán y el Estado emergió como una gran potencia. Entre 1914 y 1918 se desarrolló en Europa la mayor conflagración hasta entonces conocida. Motivada por conflictos imperialistas entre las potencias europeas, la Gran Guerra, como se denominó originalmente a la Primera Guerra Mundial, implicó a toda la población de los estados contendientes, así como los de sus colonias respectivas. Se puede decir entonces que el origen de la Primera Contienda Mundial debe buscarse en la existencia de dos grandes bloques antagónicos: la Triple Alianza Alemania-Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente Francia, Gran Bretaña y Rusia. Aunque su causa inmediata fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914, Viena, que consideraba con recelo el agradecimiento de Serbia, se apresuró a culparla del magnicidio y exigió satisfacciones como preámbulo de su declaración de guerra del 28 de julio. Rusia, erigida en campeona de los países esclavos frente a Austria, proclamó la movilización general, mientras Alemania, que había dado seguridades a su aliada para una ayuda total en caso de conflicto con Rusia, envió un ultimátum a este país y otro a Francia como advertencia, y más tarde la declaración de guerra a ambos países. Por su parte, Inglaterra, que vacilaba en comprometerse con sus aliados, reaccionó con exigir a Alemania, Bélgica, paso libre para sus tropas.
El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia, mientras Rusia se movilizaba. Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. A los alemanes fueron detenidos por franceses a pocos kilómetros de París, iniciándose una guerra de desgaste, en la que las líneas de trincheras apenas sufrían variación alguna hasta 1917. Este frente es conocido como Frente Occidental. En el Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Rusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra, en lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinai. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y Estados Unidos en 1917. El 23 de julio, después de acordarlo con el Estado alemán, el gobierno austrohúngaro lanzó un ultimátum en 10 puntos a su homólogo serbio, exigiendo, entre otras cosas, la posibilidad de investigar en territorio serbio. Al día siguiente, durante el Consejo de Ministros rusos, el zar Nicolás II ordenó de la movilización general contra el Estado austrohúngaro. El gobierno serbio, que tenía plazo hasta el sábado 25 a las 6 de la tarde, no aprobó los puntos impuestos por Austria-Hungría, sobre todo los puntos 5 y 6, que ordenaban aceptar la colaboración del territorio serbio de representantes del gobierno austrohúngaro para la represión del movimiento subversivo y abrir una investigación judicial contra los participantes en el complot. Ante dicha negativa, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Acto seguido, el 29 de julio, Rusia ordenó la movilización general en función de las alianzas militares. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia al considerar la movilización como un acto de guerra contra Austria-Hungría. Ante esto, y en virtud de la alianza militar y franco-rusa, en 1894, Francia tomó algunas medidas de precaución. Ante dicha negativa, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Acto seguido, el 29 de julio, Rusia ordenó la movilización general en función de las alianzas militares. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia al considerar la movilización como un acto de guerra contra Austria-Hungría. Ante esto, y en virtud de la alianza militar franco-rusa de 1894, Francia tomó algunas medidas de precaución en sus fronteras alemanas al conocer la agitación que reinaba en Francia a causa del inesperado ataque contra Serbia, y la movilización rusa le declaró la guerra a Francia el 3 de agosto. Guerra de movimientos. En 1914 los europeos pensaban que la guerra sería corta, pero los generales que habían estudiado las guerras napoleónicas estaban equivocados en su enfoque inicial, en un enfrentamiento basado en el uso masivo de la infantería, respondiendo a la enorme eficacia de las armas, fusiles, armas automáticas y artillería pesada. Las fortificaciones fueron reforzadas, la caballería sería inútil como medio para romper el frente. Al comienzo de la guerra, los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera con Alemania entre Nancy y Belfort, divididas en 5 ejércitos, previendo un ataque frontal de Lorena organizado en el Plan de 17. Los alemanes tenían un plan mucho más ambicioso. Contaban con la rapidez de un movimiento de contorno por Bélgica para sorprender a las tropas francesas y marchar hacia el este de París. Plan Chileif. Y luego enfrentarse a las fuerzas enemigas y empujarlas hacia el Jura y Suiza. Tan solo ubicaron 7 de sus tropas sobre la frontera para resistir el ataque frontal hacia Alsacia-Lorena.
El comienzo del plan transcurrió perfectamente para el Reich. Sus tropas avanzaron sobre Bélgica el 4 de agosto, lo cual provocó la intervención inglesa. Posteriormente derrotaron al ejército francés en diversas batallas. Los franceses lanzaron simultáneamente el Plan 17, pero resultó un fracaso debido a las armas automáticas que frenaron cualquier asalto y a un repliegue prematuro de las tropas hacia sus líneas. Semanas después, los alemanes estaban ya ubicados en el río, donde chocaron con el cuerpo británico y el ejército francés, quienes frenaron el avance imperial. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917 con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre Rusia revolucionaria y las potencias centrales tras la célebre Revolución de Octubre en marzo de 1918. El 4 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro solicitó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo el fin a la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, ruso, austrohúngaro y otomano. Los estados sucesores de los primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron completamente y varias naciones se independizaron o se crearon al calor de la Primera Guerra Mundial. También se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer estado autodenominado socialista de la historia. La Unión Soviética se fundó la Sociedad de Naciones con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud se volviera a repetirse en Mango 2 décadas después. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se pueden señalar el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por Alemania tras su derrota, grandes crisis económicas y sobre todo el auge del fascismo.